A continuación vamos a hablar de microeconomía del libro de Pindick, en el capítulo número 3, donde habla de la conducta de los consumidores. ¿Cómo puede decidir un consumidor que tiene una renta limitada los bienes y los servicios que va a comprar? Esta cuestión es fundamental en microeconomía. Como mejor se comprende la conducta de los consumidores es siguiendo 3 pasos. 1. Las preferencias de los consumidores. El primer paso consiste en encontrar una manera práctica de describir las razones por las que las personas prefieren un bien a otro. 2. Las restricciones de presupuestos. Naturalmente, los consumidores también consideran los precios. Y 3. Las elecciones de los consumidores. Los consumidores, dadas sus preferencias y sus rentas limitadas, deciden comprar las combinaciones de bienes que maximizan su satisfacción. Otro tema son las preferencias de los consumidores. ¿Cómo podemos describir de una manera coherente las preferencias de los consumidores? Las casetas de mercado, esto es algo que nos ayuda a medir las preferencias de los consumidores, que es un grupo de artículos. Y esta cesta es una lista de cantidades específicas de uno o más bienes. Pueden contener los diferentes artículos alimenticios de un carro de comestibles. También pueden referirse a las cantidades de alimentos, ropa y vivienda que compra mensualmente un consumidor. La teoría de la conducta de los consumidores comienza con 3 supuestos básicos sobre las preferencias de los individuos por una cesta de mercado frente a otra. 1. Es la completitud. Se supone que las preferencias son completas. En otras palabras, los consumidores pueden comprar y ordenar todas las cestas posibles. Así, por ejemplo, dadas 2 cestas de mercado A y B, en un consumidor preferiría la A a la B a la A, o se mostrará indiferente ante las dos. Por indiferente queremos decir que le satisfará por igual cualquiera de las dos. La 2, que es transitividad. Las preferencias son transitivas. La transitividad significa que si un consumidor prefiere la cesta A a la B y la B a la C, también prefiere la A a la C. Por ejemplo, si prefiere un Porsche a un Cadillac y un Cadillac a un Chevrolet, también prefiere un Porsche a un Chevrolet. La transitividad normalmente se considera necesaria para la coherencia del consumidor. 3. Cuanto más, mejor. Se supone que los bienes son deseables, es decir, son buenos. Por consiguiente, los consumidores siempre prefieren la cantidad mayor de cualquier bien a una menor. Además, nunca están satisfechos o saciados. Cuanto más, mejor, aunque solo sea algo mejor que uno. Las restricciones presupuestarias. La recta presupuestaria. Ejemplo, situación en la que una mujer tiene una cantidad fija de renta que puede gastar en alimentos y vestido. Sea A la cantidad comprada de alimentos y B la de vestido. Representamos los precios de 2 bienes por medio de PA y PB. En este caso, PA es decir, el precio de los alimentos multiplicado por la cantidad, en la cantidad de dinero gastada en alimentos, y PBB es la cantidad de dinero gastada en vestido. La recta presupuestaria indica todas las combinaciones de A y B, con la cantidad total de dinero gastado es igual a la renta. Dado que solo estamos considerando 2 bienes, nuestro consumidor hipotético gastará toda su renta en alimentos y vestido. Por tanto, las combinaciones de alimentos y vestido que puede comprar se encuentran todas en esta recta, que es la que se muestra en la diapositiva. En nuestro ejemplo número 2, nuestra consumidora tiene una renta semanal de $80, que el precio de los alimentos es de $1 por unidad y que el vestido es de 2 por unidad. El cuadro 3.2 que se muestra en la diapositiva muestra varias combinaciones de alimentos y vestido que puede comprar semanalmente con sus $80. ¿Qué ocurre si se duplica todo? Tanto el precio de los alimentos como el del vestido y la renta del consumidor, como se ha duplicado los 2 precios. La relación de precios no ha variado y por tanto tampoco la pendiente de la recta presupuestaria.
Como se ha duplicado el precio del vestido, al igual que la renta, la cantidad máxima de vestido que puede comprarse no varía. Lo mismo que ocurre en los alimentos. Por tanto, una situación inflacionista en la que todos los precios y los niveles de renta aumenten proporcionalmente no afecta a la recta presupuestaria y, por tanto, tampoco al poder adquisitivo del consumidor. La elección de los consumidores. Dadas las preferencias y las restricciones presupuestarias, ahora podemos averiguar cómo elige cada consumidor la cantidad que va a comprar de cada bien. Suponemos que los consumidores toman esta decisión racionalmente, es decir, eligen los bienes con la idea de maximizar la satisfacción que reportan, dado el presupuesto limitado que cuentan. La cesta de mercado maximizadora debe satisfacer dos condiciones. Una, debe encontrarse en la recta presupuestaria y dos, debe suministrar al consumidor la combinación de bienes y servicios por la que muestra una preferencia mayor. Esta contiene 3 curvas de indiferencia que describen las preferencias de un consumidor por los alimentos y el vestido. Recuérdese que de las 3 curvas, la exterior U3, que reporta la máxima cantidad de satisfacción, la U2 reporta la siguiente cantidad mayor de satisfacción y la U1 reporta la menor. La preferencia revelada. Hemos visto que las preferencias determinan las decisiones, dada una restricción presupuestaria. ¿Puede invertirse este proceso? Si conocemos las decisiones que ha tomado un consumidor, ¿podemos averiguar sus preferencias? Podemos, si tenemos información sobre un número suficiente de decisiones que se tomaron cuando variaron los niveles de precio y de renta. La idea básica es sencilla. Si un consumidor elige una cesta de mercado frente a otra y la cesta elegida es más cara que la alternativa, el consumidor debe preferir la cesta de mercado elegida. Utilidad marginal y elección del consumidor. La utilidad marginal, que se representa con la UM, mide la satisfacción adicional que reporta el consumo de una unidad más de un bien. Por ejemplo, la utilidad marginal de un aumento del consumo de 0 a 1 unidad de alimentos podría ser 9, de un aumento de 1 a 2 podría ser 7 y de un aumento de 2 a 3 podría ser 5. En la diapositiva se muestra un ejemplo y con sus fórmulas. Ya para finalizar, hablaremos de los índices del coste de la vida. En este se muestra un ejemplo en la diapositiva, en el caso de 2 hermanas, que son Raquel y Sara. Ahí mismo se muestra una tabla, un cuadro, donde vienen los precios por libro de cada hermana, Sara y Raquel. Y también se muestra una gráfica con varias curvas, también de libros y alimentos de Sara y Raquel. Hola, yo vengo a hablarles del tema de análisis de equilibrio en economía. El primer tema del que vamos a hablar es el significado de equilibrio, el cual trata que, al igual que cualquier término económico, equilibrio se puede definir de varias maneras. El primero es un conjunto de variables seleccionadas e interrelacionadas, tan ajustadas entre sí que sin ninguna tendencia inherente a cambiar prevalece en el modelo que constituyen. Puesto que el equilibrio en el estudio puede tener relevancia solo en el contexto particular del conjunto de variables elegido, si el modelo se extiende para incluir más variables, entonces ya no se aplica el estado de equilibrio que pertenece al modelo más pequeño. En esencia, un equilibrio de un modelo específico es una situación caracterizada por la falta de una tendencia a cambiar. Nuestro segundo tema, equilibrio de mercado parcial, un modelo inicial, en el cual las variables endógenas que satisfagan la condición del equilibrio del modelo. Esto se debe a que una vez que se han identificado estos dos valores, en efecto se ha identificado la condición de equilibrio. Un subtema es la construcción del modelo. Dado que solo se considera un artículo, es necesario incluir solo 3 variables en el modelo, que son la cantidad demandada del artículo, que se representa como QJ, la cantidad ofrecida del artículo, que es QS, y su precio, P. La cantidad se mide, por ejemplo, en libras por semana y el precio en dólares. Traducido en expresiones matemáticas, el modelo se puede escribir como la siguiente forma en la que se ve en la diapositiva.
en la cual aparecen en las dos funciones lineales 4 parámetros A, B, C y D, y todos se especifican como supositivos. Cuando se grafica la función demandada, su intersección vertical está en A y su pendiente es menos B, que se requiere es negativa. La función de oferta también tiene el tipo de pendiente requerida. D es positiva, pero su intersección vertical es negativa, o sea, es menos C. La solución mediante eliminación de variables. Una forma de hallar una solución para un sistema de ecuaciones es mediante la eliminación sucesiva de variables y ecuaciones por sustitución. Nuestro tercer tema es el equilibrio de mercado parcial, un modelo no lineal. Supóngase que la demanda lineal en el modelo de mercado aislado que se sustituye por una función de demanda cuadrática, mientras que la función de oferta sigue siendo lineal. En la siguiente tabla la voy a explicar. Aunque se han listado solo 9 valores de P en esta tabla, en realidad todos los valores de P en el dominio de la función son elegibles para listar. El cuarto tema es el equilibrio general del mercado. Las dos últimas secciones tratan como modelos de un mercado aislado, en donde ingreso y QS son funciones del precio de un producto solamente. Una ilustración más real de la función de demanda de un producto también debe tomar en cuenta el efecto no solo del precio del producto, sino de los precios de productos relacionados. En un modelo de mercado aislado, la condición de equilibrio consiste solo en una condición, donde QD es igual a QS, o bien E es igual a QD menos QS menos 0, donde E representa la demanda excedente. Nuestro quinto tema es el equilibrio en el análisis de ingreso nacional. Aunque cuando hasta ahora el resultado de análisis estático se ha restringido a modelos de mercado de diversas maneras, lineales y no lineales, de un artículo y muchos artículos específicos y generales. Este tiene también, por supuesto, aplicaciones en otras áreas de la economía. Como un ejemplo, se puede citar en el modelo del ingreso nacional keynesiano más simple que vemos en la diapositiva, donde Y y C representan a las variables endógenas de ingreso nacional y de gasto de consumo planificado. Respectivamente, E, LQ y GQ representan la inversión y los gastos de gobierno determinados de manera exógena. La primera ecuación es una condición de equilibrio. Ingreso nacional es igual a gasto total planeado. La segunda función de consumo es de comportamiento. Los dos parámetros en la función de A y B representan el gasto de consumo autónomo y la propensión marginal del consumo respectivamente. Eso ha sido todo de mi parte. Gracias. Demanda y comportamiento del consumidor. A continuación explicaremos más a detalle este tema. Cada día implica interminables decisiones respecto a la manera en que asignamos nuestro dinero y tiempos escasos. ¿Deberíamos desayunar o dormir hasta tarde? ¿Pasar la tarde leyendo o visitando amigos? ¿Comprar un automóvil nuevo o componer nuestro vehículo viejo? ¿Gastar nuestros ingresos o ahorrar para el futuro? A medida que equilibramos demandas y deseos que compiten entre sí, tomamos las decisiones que definen nuestras vidas. En este capítulo exploraremos los principios básicos que rigen las elecciones y el comportamiento de los consumidores. Veremos cómo pueden explicarse los patrones observados de la demanda de mercado mediante el proceso bajo el cual los individuos persiguen su conjunto preferido de bienes de consumo. También aprenderemos cómo medir los beneficios que cada uno de nosotros recibe por participar en una economía de mercado. Historia de la teoría de la utilidad. La teoría moderna de la utilidad tiene su origen en el utilitarismo, que ha sido una de las principales corrientes de pensamiento intelectual occidental en los últimos siglos. El concepto de utilidad surgió poco después de 1700, cuando se desarrollaron las ideas básicas de probabilidad matemática. Así, Daniel Bernoulli, miembro de una brillante familia suiza de matemáticos, observó en 1738 que actuamos como si el dólar que podamos gastar en una apuesta justa valiera menos que el que podemos perder. Eso significa que sentimos aversión al riesgo y que los sucesivos nuevos dólares de riqueza que obtenemos nos reportan una utilidad real cada vez menor. Teoría de la elección y la utilidad. Para explicar el comportamiento de los consumidores, la economía se basa en la premisa fundamental de que las personas escogen los bienes y servicios que valoran más. Para describir la manera en que los consumidores eligen entre distintas posibilidades de consumo, los economistas de hace un siglo desarrollaron el concepto de utilidad. A partir de este, fueron capaces de derivar la curva de demanda y explicar sus propiedades. ¿Qué queremos decir con utilidad?
En una palabra, el término denota satisfacción. Para ser más precisos, se refiere a la manera en que los consumidores ordenan diversos bienes y servicios. Si para Smith la canasta A tiene mayor utilidad que la canasta B, esto significa que Smith prefiere A sobre B. Con frecuencia resulta conveniente considerar la utilidad como el placer o el beneficio subjetivo que una persona deriva de consumir un bien o un servicio. Pero usted definitivamente debe retirarse la idea de que la utilidad es una función o un sentimiento psicológico que se puede observar o medir. En lugar de ello, la utilidad es una construcción científica que los economistas utilizan para comprender la forma en que los consumidores racionales dividen sus recursos limitados entre los bienes que le proporcionan satisfacción. Utilidad marginal y ley de la utilidad marginal decreciente. ¿Cómo se aplica la utilidad a la teoría de la demanda? Digamos que consumir la primera unidad de helado le da a usted algún nivel de satisfacción o utilidad. Ahora imaginemos que se consume una segunda unidad. Su nivel total de utilidad se eleva porque la segunda unidad del bien le da a usted alguna utilidad adicional. ¿Qué pensaría usted si se consumiera una tercera y una cuarta unidad del mismo bien? Al cabo de un tiempo, si usted come demasiado helado, en vez de incrementar su satisfacción, terminará por enfermarse. Ejemplo numérico. Es posible ilustrar numéricamente la utilidad como se hace en esta tabla 5.1. En ella se muestra en la columna 2 que la utilidad total U experimenta aumentos a medida que el consumo Q aumenta, pero se incrementa a una tasa decreciente. La columna 3 mide la utilidad marginal como la utilidad adicional que se obtiene cuando se consume una unidad adicional del bien. De esta manera, cuando el individuo consume 2 unidades, la utilidad marginal es 7 menos 4 igual a 3 unidades de utilidad. Sustitutos y complementos. Todo el mundo sabe que cuando aumenta el precio de la carne, se reducirá la cantidad que se demanda de ella. Hemos visto que estos movimientos también influyen en la demanda de otros bienes. Por ejemplo, un precio mayor de la carne aumentará la demanda de sustitutos como el pollo. Un mayor precio de la carne de res puede reducir la demanda de bienes tales como los bollos para hamburguesa y salsa de tomate que se utilizan junto con las hamburguesas de carne de res. Probablemente esto tendrá un pequeño efecto en la demanda de libros de texto de economía. Esto quiere decir que no influye nada, ya que los libros de texto de economía no comparten ningún tipo de relación con la carne de res y el pollo. La elasticidad y sus aplicaciones. La elasticidad se utiliza para medir qué tanto reaccionan los compradores y vendedores a los cambios dentro de las condiciones del mercado. Claro está que también se puede discutir el efecto en el cambio y la magnitud. Por otro lado, tenemos la ley de la demanda, la cual nos dice que la caída en el precio de un bien puede aumentar la cantidad demandada de este mismo. Quiere decir que la elasticidad de la demanda mide qué tanto es la capacidad demandada respondiente en el cambio del precio. Dentro de la economía, claro, se calcula la elasticidad precio de la demanda como el cambio porcentual en la cantidad demandada dividido por el cambio porcentual en el precio, así como se explica en la diapositiva. Por otro lado también tenemos la variedad en las curvas de la demanda, en las cuales se clasifican 3 tipos acorde a su elasticidad. La primera, una demanda es considerada elástica cuando elasticidad es mayor que 1, dando a entender que la cantidad se mueve proporcionalmente más que el precio. La segunda nos dice, una demanda se considera inelástica cuando la demanda es menor que 1, siendo que la cantidad se mueve proporcionalmente menos que el precio. Y por último, si la elasticidad es exactamente 1, la cantidad se mueve proporcionalmente menos que el precio. Cabe señalar que debido a que la elasticidad precio de la demanda mide cuánto responde la cantidad demandada a los cambios en el precio, esta se relaciona estrechamente con la pendiente de la curva de la demanda. Como tercer punto, tenemos la elasticidad ingreso de la demanda, la cual se encarga de medir el cómo la cantidad demandada cambia ante algún cambio en el ingreso del consumidor. Se calcula como el cambio porcentual en la cantidad demandada dividida por el cambio porcentual en el ingreso, así como se explica en la diapositiva. También existe la elasticidad cruzada precio de la demanda. Esta enfatiza en medir el cómo la cantidad demandada de un bien responde a un cambio en el precio de otro bien. Es decir,
Se calcula entre el cambio porcentual de la cantidad demandada de un bien dividido por el cambio porcentual en el segundo precio. Aunque claro, la elasticidad cruzada precio de la demanda puede llegar a ser positiva o negativa dependiendo del hecho de si los bienes son sustitutos o complementarios. Para finalizar, tenemos la elasticidad de la oferta, la cual primero debemos explicar que la ley de la oferta nos dice que mayores precios incrementan la cantidad ofrecida. Ya la elasticidad precio de la oferta se encarga de medir qué tanto responde la cantidad ofrecida a los cambios en el precio, teniendo como dos puntos principales el que la oferta de un bien se dice que es elástica si la cantidad ofrecida responde de forma sustancial en cambios en el precio. Por último, la oferta se dice que puede llegar a ser inelástica si la cantidad ofrecida responde ligeramente a cambios en el precio. Y, como se puede leer abajo de la diapositiva, se explica la fórmula de esta elasticidad. Maximización de la utilidad y elección. Un individuo que busca maximizar su utilidad, dado que tiene una cantidad fija de ingresos disponibles para gastar, comprará las cantidades de bienes que agoten todos sus ingresos y que mentalmente representan una tasa de un intercambio cualquiera de dos bienes que sea igual a la tasa que les permite intercambiar uno de estos bienes por el otro en el mercado. Los bienes adicionales proporcionan más utilidad y dado que los ingresos no tienen otro uso, el dejar ingresos sin gastar impedirá maximizar la utilidad. Tirar el dinero no es una actividad que maximice la utilidad. El individuo no será racional si eligiera un punto como el A, es decir, puede obtener un nivel de utilidad más alto que tan solo gastar un poco más de la proporción de sus ingresos que no ha gastado. Una demostración gráfica de la maximización de la utilidad. El punto C representa el nivel de utilidad más alto que puede alcanzar el individuo, dada su restricción presupuestaria. Por tanto, la combinación XY es la forma racional para asignar un poder adquisitivo. Solo con esta combinación de bienes se cumplirán dos condiciones. El individuo gastará todos los fondos disponibles y su tasa subjetiva de intercambio será igual a la tasa a la cual puede intercambiar los bienes en el mercado. Condiciones de segundo orden para el máximo. La regla de la tangencia es tan solo una de las condiciones necesarias para alcanzar el máximo. Por tanto, si suponemos que la tasa marginal es decreciente, entonces la condición de tangencia será tanto necesaria como suficiente para alcanzar su máximo 2 sin un supuesto. Debemos de tener cuidado cuando aplicamos la regla de la tangencia. El caso con n bienes. Podemos trasladar los resultados que hemos obtenido gráficamente para el caso de los bienes directo al caso de n bienes. De nuevo, podemos demostrar que para obtener una solución interior de utilidad máxima, la tasa marginal entre dos bienes cualquier debe ser igual a la tasa de los precios de esos bienes. Sin embargo, para estudiar este caso es conveniente utilizar las matemáticas. Condición de primer orden. Con n bienes, el objetivo del individuo consiste en maximizar la utilidad que obtiene de estos n bienes. En el punto de maximización de la utilidad, cada bien adquirido debe ofrecer la misma utilidad marginal por unidad monetaria gastado en este bien. Por tanto, cada bien debe tener una idéntica razón entre el beneficio marginal y el costo. Si no fuera así, un bien prometería mayor disfrute marginal por unidad monetaria que otro bien y los fondos no estarían asignados de forma óptica. El valor común de esta utilidad adicional está dado por el multiplicador lagrangiano de la restricción presupuestaria del consumidor. Por tanto, podemos considerar que Q es la utilidad marginal de una unidad monetaria adicional de gasto del consumo. Cada bien que es adquirido, para interpretar esta ecuación, piense que una ecuación en la cual la utilidad marginal de la persona derivada del ingreso Q es constante dentro de cierto intervalo. En consecuencia, las variaciones de precio que debe pagar por el bien están en proporción directa con la utilidad extra que obtiene de este bien. Por tanto, en el margen, el precio de bien refleja la disposición de la persona a pagar por una unidad más. En este resultado tiene mucha importancia en la economía aplicada al bienestar, porque podemos inferir la disposición a pagar con base en las reacciones del mercado entre los precios. Principio de la suma única. Muchos planeamientos económicos se derivan del reconocimiento de que al final de cuentas la utilidad depende de los ingresos de los individuos y de los precios que afrontan. De ellos, uno de los más importantes es el llamado principio de la suma única, el cual ilustra que los impuestos aplicados sobre el poder adquisitivo general de una persona son mejores que los impuestos sobre bienes específicos.
El aspecto intuitivo de este resultado se deriva directamente de la hipótesis de la maximización de la utilidad, es decir, un subsidio o un impuesto sobre la renta deja a la persona una libertad para decidir cómo asignar los ingresos que finalmente tiene. Por otra parte, los subsidios o impuestos en beneficios específicos disminuyen el poder adquisitivo de la persona y distorsionan sus elecciones, porque los precios artificiales entran en esos planes. En consecuencia, los subsidios y los impuestos generales sobre la renta son preferibles cuando la eficiencia es un criterio importante para la política social. Un impuesto sobre el bien X llevaría a la elección que maximiza la utilidad de XY a X1 y Y1. Un impuesto sobre la renta que recaudará el mismo monto llevaría a la restricción presupuestaria a 1. La utilidad sería más alta con el impuesto sobre la renta con el impuesto tan solo sobre X. El individuo debe alcanzar el nivel de utilidad 2, que ahora constituye la restricción del problema. La figura muestra 3 cantidades posibles del gasto, como 3 rectas de restricción presupuestaria. El nivel del gasto E1 es evidente, demasiado bajo para alcanzar utilidad 2 y por tanto no puede resolver el problema dual. Con el nivel de gasto dado por E3, el individuo puede alcanzar la utilidad 2 en el punto B o en el punto C, pero este nivel de gasto mínimo no es el nivel buscado.